que nos dejó la charla con Facundo Arnaudo, porque ahora le vamos a dar prioridad a una nota, señora. Hablamos, Luis, de los impuestos, ¿no? Lo mencionábamos también en producto este fin de semana, una de las protestas con el eje puesto en no queremos más impuestos. Veníamos de una semana en la cual se difundió mucho un reporte de la institución IARAF, donde se hablaba de 164 tributos en nuestro país, y un informe del CEPA que aclaró algunos puntos. El CEPA es el Centro de Economía Política Argentina, y decía, bueno, ahí están mezclando tasas, contribuciones, derechos, fondos, cánones de distintos rubros, y bueno, hacen toda una ensalada que termina confundiendo. Vamos a ampliar esta información. Desde el CEPA te está escuchando Guido González. Mucho gusto, Luis Cano, Radio Alto Bahía Blanca. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Luis? Buenos días a todos los oyentes. ¿Qué síntesis podemos hacer para poder entender esa discusión el otro día, de la cual se prendieron muchos hasta que ustedes salieron con esa explicación, aclarando un poco, digamos, qué eran los impuestos, qué eran las tasas, qué eran las contribuciones, para que no se haga la ensalada, como decía Mauro recién? Bueno, un poco el debate surge a partir de un tuit que publicó la ex gobernadora María Eugenia Vidal, en la cual publica una lista del IARAF, que sale en un informe que publica el IARAF, y dice que hay 164 impuestos en la Argentina y lo mezcla todo en la misma ensalada. Entonces nosotros en nuestro informe desde el CEPA salimos un poco a esclarecer todo eso, ¿no? La primera diferenciación que nosotros establecemos es que no es lo mismo un impuesto que las tasas, los derechos, las contribuciones, los cánones, son todas cosas distintas. La principal diferencia es que los impuestos no tienen la obligación de generar una contraprestación al contribuyente, mientras que las tasas, los derechos, las contribuciones y los cánones sí generan una contraprestación directa. Por poner un solo ejemplo, que está citado en esa lista, los derechos, no sé, de cementerio, tienen una contraprestación que es el servicio de mantener el cementerio. Y así sucesivamente con todo el resto de los casos. Llegamos a la conclusión de que de esta lista de 164 impuestos, el 63% de esos impuestos no lo son. No son impuestos. O son tasas, o son derechos, o son contribuciones. O sea que de esa lista solo 36% son realmente impuestos. Acá se puso todo en la misma bolsa para decirle a la gente, mire todo lo que usted tiene que pagar a lo largo, digamos, no importa si es nacional, provincial o municipal, digamos, se mezcló todo. Claro. Dice, todo esto es lo que usted tiene que pagar como contribuyente. Claro, mira, nosotros siempre que se da la discusión, el debate por el tema impositivo, resaltamos el 90% de la recaudación nacional, 90% de la recaudación nacional se recauda de 5 impuestos nada más. El IVA, ganancias, impuestos a los débitos y a los créditos, que es el de cuentas corrientes, el impuesto a los combustibles y los impuestos aduaneros, que son los de derechos de exportación, básicamente, y de importación. Entre esos 5 impuestos obtenemos el 90% de la recaudación total. ¿Sí? Si le agregamos... a la bolsa, este es un dato interesantísimo, la verdad. Esos 5 impuestos que usted acaba de mencionar significan el 90% de lo que el Estado mete todo en la bolsa, por decirlo de alguna manera. Recauda, exacto. Y si lo queremos ver, por ejemplo, en las provincias, hay 5 impuestos que explican la recaudación total. Y, por ejemplo, ingresos brutos, que es el más conocido, representa el 74% de todo lo que recauda una provincia. Un solo impuesto. ¿El otro cuál es? ¿El inmobiliario? Y después tenés sellos, inmobiliarios, automotores, pero todos esos tienen un peso inferior al 10%. ¿Sí? Ingresos brutos representa, en todos los casos, el 75% de la recaudación provincial. Y cuando vamos a los municipios, también tenemos 41 tasas que están dentro de esta lista que el IARAF hace. Pero de esas 41 tasas, solo dos tasas explican el 85% de la recaudación de los municipios, que son el ABL... La tasa de seguridad y higiene, exacto, alumbrado, barrido y limpieza. Exactamente, solo 2. Entonces, fácilmente se puede desmontar esta operación mediática que hacen, pero lo real es que logran instalar que la Argentina tiene miles de impuestos
que los argentinos estamos agobiados con una presión fiscal que no es Claro, tal, un poco que no es para, tal. estaba pensando, ¿no? Qué bueno, me encantó la charla con usted para aclarar este punto, porque uno tampoco en la vorágine, digamos, no sabía diferenciar estos 4 o 5 impuestos y qué significan. La verdad, por ejemplo, eso que acaba de decir usted respecto del el ingreso bruto para una provincia, o lo que significa la recaudación, 90% de lo que recauda el Estado con esos 5 impuestos. En el fondo, lo que se quiso hacer con todo esto es argumentar en favor de ese concepto, no queremos más impuestos, una cosa así, cuando en realidad no es eso lo que está en discusión. Exacto, esto, a ver, el tuit este del cual nosotros hablamos, que fue el disparador del debate nuevamente, surge como rechazo al proyecto de gravar la renta inesperada. Este proyecto que anunció el gobierno a través de su ministro de Economía, Martín Guzmán, que va a afectar a menos de 100 empresas. Yo me animaría a decir que hay que ver cuando salga la ley y la reglamentación, es muy probable que alcance simplemente a quienes exportan granos, y dentro de quienes exportan granos no va a alcanzar a ningún productor, va a alcanzar simplemente a quienes tienen los 5 o 6 bules de siembra más grandes del país. Pero bueno, se agarran de eso para continuar con este argumento que es falso, porque incluso cuando nosotros comparamos la presión fiscal en Argentina con países de América Latina, América del Sur, incluso de Europa, Argentina no tiene una presión fiscal demasiado elevada, de hecho está por debajo de Brasil, está por debajo de Uruguay, está en el promedio de América del Sur, y está muy por debajo de la OCDE, que son los países desarrollados de Europa. Para poner una referencia, cuando yo digo presión, cuando hablamos de presión fiscal, estamos hablando de el peso que tiene la recaudación sobre el PBI de cada país, ¿no? Sí. Argentina tiene una presión fiscal de 28,6% sobre su PBI. 28,6% sobre su PBI. Y a ver, pásenlo limpio para toda la gente que lo está escuchando. ¿Cómo se puede explicar sencillamente qué significa ese el 28,6% del PBI? Que todo lo que produce la economía argentina, el Producto Bruto Interno, 28,6% es como consecuencia de la carga impositiva. Exacto, nosotros estamos por debajo de Brasil, por debajo de Uruguay, estamos por debajo de muchos países de América Latina. Y en el caso específico, si nos tuviésemos que mirar en el espejo de algún país europeo, ¿ahí cómo estamos? Y nosotros lo tenemos en el informe, la OCDE son 38 países Sí. desarrollados de Europa, y la presión que ellos tienen es de 33,8. Por lo tanto, para ustedes ese es otro argumento conceptual que se desmorona, es decir, respecto de la alta carga, de la alta presión fiscal en la Argentina, en comparación con otros países, no es así. No es así. A ver, para que el promedio les dé 33,1 tiene que haber países muy por encima de eso. Nosotros estamos atrás de Brasil, atrás de Belice, Uruguay, como bien decía. Y un dato muy importante que me parece que vale la pena destacarlo, es que sobre esa totalidad de recaudación, el 41% de todo lo que se recauda surge de impuestos progresivos, mientras que el 59% de lo que se recauda surge de impuestos regresivos. Sencillamente para que lo entienda el oyente, ¿no? Los impuestos regresivos son los que pagan aquellos que tienen menores ingresos, y los impuestos progresivos son aquellos que pagan los que tienen mayores ingresos. Entonces, del 100% de todo lo que se recauda, 41% vienen de impuestos progresivos, por lo cual habla de lo fuertemente regresivo que es el sistema. Cuando, por ejemplo, el sábado se vio la movilización que organizan algunos sectores del campo y que lo que reclaman es bajar los impuestos, el impuesto que más peso tiene en la recaudación en Argentina es el IVA, que es el que pagan los sectores, es el que pagamos todos, básicamente, cuando compramos cualquier cosa. Sí, cuando va a comprar la leche, un pedazo de queso, una manteca. Exacto. Sí. El IVA representa el 37% de la recaudación.
¿sí? Y ganancias representa el 27% de la recaudación. Solo entre el IVA y el impuesto a las ganancias, el Estado Nacional recauda el 63% de toda su recaudación. Pero en función del dato que usted acaba de darnos recién, todavía queda margen como para hacer el sistema mucho más progresivo de lo que finalmente es. Eso está claro también. Eso es lo que estoy exactamente intentando describir, contrario a lo que dicen los sectores liberales en Argentina, el sistema es muy regresivo en cuanto a quienes aportan mayor cantidad de impuestos. Bien. La verdad, licenciado o doctor. Licenciado en Relaciones Laborales, especializado en Desarrollo Económico y Economía Política. Bueno, la verdad que muy claro, y bueno, lo vamos a volver a molestar en cualquier otro momento. Guido, que tenga usted un buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes. Buen día para todos los oyentes. Buen día. La palabra de Guido González. Entonces, exacto. me pareció interesantísimo, ¿no? No se puede compartir, pero tiró cifras, digamos, datos técnicos respecto de lo que significa la famosa carga impositiva en la Argentina. Mi querido Juan, y otro momento importante del programa de hoy, es integrante del equipo del CEPA, ¿no? Del Centro de Estudios Económicos. Exactamente. A otro momento importante que